Hola, en esta oportunidad te guiaré paso a paso cómo crear historias animadas totalmente gratis y en pocos minutos. Pero antes de iniciar, para que comprendas mejor el tutorial, se ha dividido en 5 partes. En la primera parte crearemos la historia en menos de 30 segundos. En la segunda parte crearás las imágenes de toda la historia, pero te enseñaré un truco para que lo crees en pocos segundos. La tercera parte darás vida a tus imágenes en un tiempo insuperable. También te enseñaré ese truco. La cuarta parte crearás la voz del narrador a partir del texto de la historia creada. Y en la última parte editarás y producirás toda tu historia. Así que sin más demora, iniciamos. Para crear la historia no solo te mostraré cómo utilizar una herramienta, sino aprenderás a usar 3. Al finalizar, tú elegirás cuál se adecua mejor a ti. La primera herramienta es iChatting. El enlace de esta plataforma y de todas las demás que utilizaré lo encontrarás en la descripción del video. La herramienta es completamente gratis. Empezamos a crear. Estando dentro de ella, debes ubicarte en este casillero. Escribimos nuestro mensaje. Le estoy solicitando que cree una historia sobre un niño que vuela al espacio. A la vez le indico que la historia es de aventura y debe utilizar palabras sencillas. Seguidamente debes presionar en empezar a crear. Pero antes de ello, observa en cuánto tiempo lo crea. Ahora sí, presiona en empezar. En menos de 15 segundos tenemos nuestra historia. Ahora utilizaremos la segunda herramienta. La plataforma es Copilot de Microsoft, pero antes de usar no te olvides de registrarte. Pero si no sabes cómo hacerlo, en mi canal encontrarás un video donde te explico cómo realizarlo. A la vez el enlace está apareciendo aquí arriba. Me ubico en la caja de texto y debes escribir el prompt. Observa el tiempo y presiona la tecla Enter. Magnífico, lo creó en 27 segundos. Y como última herramienta utilizaré ChatGPT, al igual que Bing Chat, para poder usarlo antes de registrarte o ingresar con tu cuenta de Google. Estando en esta ventana, escribes el mismo prompt y presionas la tecla Enter. Después de haber observado las 3 herramientas, ¿cuál de ellas creó más rápido? Déjame tus comentarios al finalizar. Ahora pasamos a la segunda parte. Antes de crear las imágenes, lo primero que vamos a hacer es revisar las historias. Por ejemplo, aquí en la herramienta Copilot se ha creado la historia teniendo la escena 1, la escena 2 y si bajo un poco más vamos a llegar hasta la escena número 12. Tiene un total de 12 escenas. Pero ¿por qué reviso de esta forma? Porque por cada escena que se haya creado se tiene que crear uno o más imágenes. Es decir, que vamos a tener una buena cantidad de imágenes, pero no lo vamos a crear uno por uno. Demoraríamos bastante. Lo que vamos a hacer es crearlo de una manera más rápida. Observa cómo lo hago. En la misma herramienta de Copilot vas a escribir el siguiente mensaje. Crea las imágenes de la escena 1, 2 y 3 de la historia creada. Una vez escrito, presionas la tecla Enter. Pero en mi caso no lo voy a hacer porque ya tengo las imágenes creadas. Vamos a bajar para que puedas visualizarlo. Por ejemplo, aquí ya tengo el mismo prompt que fue escrito y los resultados que me devolvió fueron estos. Por ejemplo, aquí vemos 4 imágenes, pero estas 4 imágenes solo representan a la primera escena. O sea, me creó 4 imágenes para la primera escena. Y si sigo bajando, voy a encontrar otras 4 imágenes, pero es de la segunda escena. Pero y si sigo bajando más, voy a encontrar otras 4 imágenes de la tercera escena, como puedes visualizarlo, tal como lo solicité en este momento. Esto es fantástico. Copilot ha creado 12 imágenes con un solo prompt. Esto realmente es único. Ninguna otra herramienta de inteligencia artificial hace esto. Y lo mejor de todo, que el mismo Copilot comprendió toda la historia y empezó a crear según lo que se describe en las escenas. Y es por eso que observamos los resultados con relación inmensa a las escenas creadas. Y este mismo procedimiento hice para las siguientes escenas. Por ejemplo, aquí, crea las imágenes de la escena 4, 5 y 6. Repetí el mismo prompt, solamente cambié los números de escenas y estos fueron los resultados. Como puedes visualizarlo, rápidamente los creo. Y así continué creando las imágenes con el mismo prompt, solamente cambiando el número de escenas hasta llegar al número 12. Para mí esto es fantástico. No solamente ha creado todas las imágenes que se ha solicitado, sino también las imágenes están estrechamente relacionadas a la historia creada. En este punto te preguntarás, ¿y cómo hago para crear las imágenes de las otras historias creadas en las otras herramientas? Por ejemplo, aquí en ChatGPT, ¿tengo que crear las imágenes uno por uno y escena por escena? Pues no, vamos a utilizar la misma lógica que utilizamos
con Copilot. Como sabemos que crea en bloque de 3, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte. Todas estas 3 escenas. Una vez seleccionado, presiono el botón derecho, copiar. Regreso a Copilot. Aquí voy a crear un nuevo tema, presiono sobre este botón. Y en este nuevo tema voy a empezar a escribir el siguiente prompt. Crea las imágenes por cada escena de la siguiente historia. Aquí pego las 3 escenas que he copiado de ChatGPT. Una vez copiado, presiono Enter. Y estos son los resultados. Aquí observamos las 4 imágenes de la primera escena. Este es el prompt que ha creado esas imágenes. Sigo bajando y encontramos las 4 siguientes. Es el nuevo prompt. Y así sucesivamente encontramos las 3 siguientes imágenes con su prompt respectivo. Repites el mismo proceso para las siguientes escenas. Por ejemplo, copias las 3 siguientes. Control C. Nuevamente te vas a Copilot. Copias el prompt con las escenas respectivas y presionas la tecla Enter. Y lo mismo realizas con la otra herramienta, con iChatting. Después de haber creado nuestras imágenes, pasamos a la tercera parte. Para la animación de las imágenes vamos a utilizar la herramienta Picverse. En este caso vamos a usarlo mediante la plataforma Discord. Presiona sobre este botón. Aquí aceptas la invitación. Una vez que estás dentro de la plataforma, empezamos a crear mediante esta sala. Hago clic sobre esta sala. Aquí me ubico en la parte de abajo y empiezo a ingresar mi prompt. Presiono sobre más, seguidamente utilizar aplicaciones. Selecciono Picverse y aquí animar. Una vez hecho esto, ahora debo ingresar la imagen. Clic sobre esta opción. Una vez subido la imagen, haces clic en esta parte y te va a mostrar más parámetros, como por ejemplo puedes asignar movimiento, entre otras cosas más. Pero en mi caso no voy a asignar nada, solamente voy a subir la imagen y voy a dejar que Picverse haga la magia. Entonces presiono la tecla Enter y esperamos los resultados. Pero en caso que deseas aprender más sobre Picverse, aquí en la parte superior está apareciendo el enlace donde te enseño paso a paso y detalladamente cómo utilizar esta herramienta. Después de haber subido la imagen para darle movimiento, ahora tienes que hacer lo mismo para las demás imágenes. Aquí por ejemplo tenemos 4 imágenes de la primera escena. Tú debes elegir cuál es la más adecuada según tu historia y así sucesivamente por cada escena debes seleccionar la imagen que tú desees. Es por ello que mientras va procesando voy a continuar subiendo las imágenes. Presiono sobre esta opción y de ahí selecciono Animate. Una vez animado, subo el archivo. Aquí voy a seleccionar el archivo. Estas son todas las imágenes que he descargado. Y voy a seleccionar la imagen número 4 y empiezo a animar. Presiono la tecla Enter para que empiece a ejecutarse. Y para no perder el tiempo, continúo, selecciono con Animate. Subo la imagen. Ahora voy a buscar imagen de la escena número 2. Puedo seleccionar cualquiera de estas. Voy a seleccionar este de aquí, me gusta más. Presiono la tecla y presiono Enter. Y este mismo procedimiento tienes que hacerlo con todas las imágenes. Después de haber escrito todos los parámetros para dar vida a nuestras imágenes, ahora lo que tenemos que hacer es buscar esos videos. Pero no lo vamos a hacer mirando hacia arriba para ver dónde está, sino vamos a hacerlo de una manera más rápida. Para esto vamos a utilizar la herramienta buscar. Pero aquí debemos escribir el nombre de nuestro usuario. En esta parte vas a ver el nombre de tu usuario, ADSFA. En tu caso aparecerá con otro nombre. Entonces yo voy a escribir ese que está ahí, ADSF. Mientras voy escribiendo, como puedes observar, aparece mi nombre. Presiono sobre esta opción y aquí vas a ver todas las imágenes que he subido y a la vez que se ha dado vida. Voy a hacer clic en esta de aquí para ver cómo lo he animado. Me parece bien. Para descargarlo presiona sobre este botón y no te olvides de asignarle su nombre correspondiente y así puedas editar más rápido el video. Después de haber descargado pasamos a la cuarta parte. Para crear la voz de nuestro narrador voy a utilizar la herramienta de Clipchamp. Clipchamp también es gratuito y para poder usarlo debes hacer clic en el botón Iniciar sesión. Seguidamente te muestra esta ventana. Aquí te indica que puedes ingresar con tu cuenta de Microsoft, con un correo electrónico o tu cuenta de Google. Voy a utilizar mi cuenta de Google. Una vez ingresada toda la información solicitada te va a mostrar una ventana similar. Esta es la herramienta de Clipchamp. Lo puedes usar de manera online como también desde el escritorio de tu PC. En esta oportunidad lo usaré desde mi PC porque es un poquito más rápido, a la vez yo ya lo tengo instalado. Pero en caso que tú quieras instalarlo, haces clic sobre esta opción. Estando en el programa de Clipchamp desde mi PC,
ahora empezaré a crear el video. Pero antes de ello, el uso de esta herramienta tanto online o desde la PC es igual, no hay mucha diferencia. Es por ello que puedes usarlo tanto de manera online o desde tu escritorio. Para ello vamos a crear el video, presiono sobre este botón, nos muestra la siguiente ventana y empezaré a crear el audio. Hago clic sobre esta herramienta, grabar y crear. Seguidamente me ubico en la parte de abajo, texto a voz. Aquí en el lado derecho me aparecen estas opciones. Antes de crear el audio, lo primero que vamos a hacer es dar algunas configuraciones. Por ejemplo, el idioma. En el idioma está seleccionado español o España, pero si hago clic sobre esta opción, vamos a encontrar más opciones de idioma. En este caso, español de Guatemala. Bueno, se repite, pero si seguimos bajando, vamos a encontrar el idioma de francés y así sucesivamente. Podemos griego, diferentes idiomas. Pero como vamos a utilizar el español, voy a seleccionar Español México porque tiene mayor cantidad de voz. Una vez seleccionado el idioma, vamos a ir a la voz. Seleccionamos la voz que queremos escuchar. Aquí tenemos seleccionado Dalia, podemos seleccionar Beatriz. Por ejemplo, voy a seleccionar Beatriz y voy a escuchar esta voz. Presiono sobre esta opción. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Ahora pruebo la voz de un hombre. Bajo, empiezo a bajar. Jorge, y presiono escuchar esta voz. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Pero si quieres hacer algunas configuraciones más avanzadas, presiona sobre esta herramienta y, por ejemplo, puedes cambiar la emoción de la voz. Aquí está seleccionado por defecto neutral, puedes poner alegre y también chat. Y a la vez podemos poner el paso de voz. Podemos seleccionar clic muy bajo, baja, media, hacer este cambio. Pero en este caso lo voy a dejar tal como está y lo voy a poner en neutral. Otro punto importante es el ritmo, o sea, la velocidad de la voz. En esta opción está en el término medio, pero si quieres que hable un poco más rápido, por ejemplo, voy a ponerle hasta aquí, una voz rápida y escuchar esta voz. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Muy rápido, ¿verdad? Vamos a dejarle tal como estaba en uno, pero voy a cambiar por otra persona que es Beatriz. Una vez hecho estos cambios, ahora lo que vamos a hacer es escribir el texto. Para esto voy a regresar a Copilot. Una vez que estoy dentro de él, reviso la historia y voy a copiar la primera escena. Presiono el botón derecho, copiar. Regreso a Clipchamp y pego la escena. Una vez pegado el texto, ahora presiono en guardar. Después de unos segundos ya tenemos el audio y empezamos a escuchar. El niño, llamado Leo, sueña con ser astronauta desde que vio una película sobre el espacio. Ahora voy a reducir el tamaño de la pista. Voy a presionar en el botón menos. También puedo hacerlo con la tecla control más la ruedita del mouse. Reduzco y amplío. Paso a crear el audio de la segunda escena. Para ello, primero voy a hacer clic en esta parte. Una vez ubicado, ahora presiono sobre texto a voz y se ha creado una nueva pista. Seguidamente pego el texto de la segunda escena y luego guardar. Y de esta forma repites el proceso para las demás escenas. Después de haber creado todos los audios, ahora pasamos a la última parte. Para editar y producir la historia animada continuaremos usando Clipchamp, pero esta vez vamos a irnos a multimedia. Una vez hecho clic aquí, observas todos los audios creados. Estos son los audios que se han generado. Pero ahora vamos a importar los videos. Hacemos clic en importar medios. Ubicas los archivos de los videos y seleccionas todo y luego abrir. Después de cargar todos los videos, me voy a ubicar en esta parte y voy a ampliar un poquito más y empiezo a añadir los videos correspondientes a la escena 1. Aquí observo que dice 1.1, le he puesto ese nombre a este video indicándome que es de la escena 1, la primera parte. Presiono y arrastro. Continúo con el siguiente video, 1.2 y el video 1.3. Hasta ahí lo he creado. Pero como se observa que el audio tiene mayor tiempo a la duración del video, entonces voy a empezar a ampliarlo. Selecciono estos tres, me dirijo a la opción velocidad y aquí vamos a cambiar estos valores. Si deseas incrementar el tiempo de la duración del video, presionas para el lado izquierdo, como puedes observar. Aquí tengo una duración de 0.5, pero si deseas que sea más rápido, entonces deslizas hacia el lado derecho, dándole mayor velocidad. Voy a cerrar esta opción. Este mismo procedimiento debes hacer para los videos de las demás escenas. Al finalizar te debe quedar algo similar a este.
Ahora lo que vamos a hacer es añadir los subtítulos. Para ello hacemos clic en esta opción subtítulos, seguidamente activar subtítulos. Aquí en la ventana que nos aparece presionamos sobre esta opción y vamos a escribir español. Mientras vamos escribiendo nos aparece. Selecciona cualquiera de ellos. En este caso voy a seleccionar español Perú y luego transcribir los elementos multimedia. Hacemos clic sobre este botón. Mientras va procesando el subtítulo, veremos el avance de los resultados. Presiono en play. Y por último, para producir el video, debemos hacer clic en el botón exportar. Y seguidamente en calidad alta, en HD. Presiona sobre esta opción. Aquí ingresamos el título del video. Esperamos a que llegue al 100% para poder guardarlo. Después de llegar al 100%, hacemos clic en guardar. Y estos son los resultados. El niño, llamado Leo, sueña con ser astronauta desde que vio una película sobre el espacio. Le gusta leer libros y revistas sobre el universo, los planetas y las estrellas. Un día, encuentra un anuncio en el periódico que dice, ¿quieres viajar al espacio? ¿Qué te pareció el tutorial? ¿Crees que fue interesante? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si quieres aprender a usar varias herramientas para dar vida a las imágenes, haz clic en el tutorial que está apareciendo aquí a tu lado izquierdo. A la vez, si te gustó lo que viste, dale un me gusta, suscríbete al canal y muchas gracias por quedarte hasta el final. El concurso llega al lugar indicado y se encuentra con otros niños que también quieren ir al espacio. El concurso empieza y Leo responde con confianza y rapidez.